Hola a todos. Hoy les traigo una historia fascinante que demuestra que a veces los conflictos más breves pueden dejar las lecciones más profundas. Imagina una guerra tan corta que, al terminar este video, ya habrías vivido más tiempo que lo que duró la batalla. Una guerra que no se mide en días ni en horas, sino en apenas minutos. Parece inverosímil, pero sucedió. Fue real, y pasó a la historia como el conflicto más breve jamás registrado. Pues prepárense, porque esto es exactamente lo que sucedió en Zanzíbar en 1896. Para entender esta historia debemos viajar a finales del siglo XIX, cuando las potencias europeas competían ferozmente por colonizar África. Inglaterra, Francia y Alemania se repartían territorios con una facilidad escalofriante, como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. En medio de ese juego imperial estaba una pequeña isla, Zanzíbar, ubicada frente a la costa de lo que hoy es Tanzania. Zanzíbar era un lugar estratégico. Sus puertos eran clave en el comercio del Océano Índico, y durante siglos había sido un punto de encuentro de mercaderes árabes, indios y africanos. Era también tristemente conocida como uno de los mayores centros de comercio de esclavos. Los británicos tenían claro que reforzar su presencia en la región significaba asegurar sus rutas comerciales. El 27 de agosto de 1896, el mundo fue testigo de lo que se convertiría en la guerra más corta jamás registrada en la historia. Todo comenzó el 25 de agosto cuando el sultán Hamad bin Tuwaini, quien había sido un fiel aliado del Imperio Británico, falleció repentinamente. Tras solo 3 años en el poder, se rumorea que fue envenenado. El poder en Zanzíbar no podía quedar vacío. En pocas horas, un nuevo sultán debía tomar posesión del trono. Los británicos, con su influencia sobre el sultán fallecido, se garantizaron el derecho para decidir sobre el nombramiento del siguiente sucesor. Su sobrino, el sultán Khalid bin Bargash, joven y ambicioso, decidió tomar el trono sin el consentimiento de los británicos. Se autoproclamó nuevo sultán, mudándose al palacio y violando el tratado acordado. Pero aquí viene lo interesante. Los británicos tenían otros planes. Los ingleses tenían su propio candidato, Hamud bin Mohammed, un hombre dócil, mucho más dispuesto a colaborar con los intereses coloniales. El 26 de agosto, a las 2 de la tarde, el cónsul Basil Cave de la embajada británica envió a Khalid un ultimátum escrito, donde debía abandonar el palacio y abdicar antes de las 9 de la mañana del día siguiente. Si no lo hacía, los británicos abrirían fuego. Khalid no se intimidó. Convencido de que tenía derecho legítimo al trono y confiado en sus capacidades militares, decidió ignorar la advertencia. Para demostrarlo, ordenó fortificar el Palacio Real y reunir a sus seguidores. Bajo el mando del capitán Saleh, se organiza la defensa del palacio. En cuestión de horas, más de 2.800 hombres armados se atrincheraron en torno al palacio. No eran soldados profesionales, sino en su mayoría sirvientes, guardias y simpatizantes improvisados, armados con fusiles y mosquetes junto a artillería que apuntaba a los navíos británicos que se encontraban en el puerto. Khalid también hizo traer el yate real, llamado Glasgow, un barco de vapor equipado con algunos cañones antiguos que había recibido como obsequio del Kaiser alemán. El palacio, de estilo árabe, se alzó como símbolo de resistencia. Desde sus terrazas se colocaron ametralladoras y piezas de artillería obsoleta. Pero, aunque numeroso, el ejército de Khalid no sabían que estaban a punto de enfrentarse a la marina más poderosa del mundo en ese momento. Del otro lado, el cónsul británico Basil Cave solicitó refuerzos inmediatos. En el puerto de Zanzíbar comenzaron a llegar poderosos buques de guerra británicos, el HMS Philomel, el HMS Raccoon y el HMS Sparrow, todos cruceros modernos armados con cañones pesados. Para completar la flota, al final de la tarde del 26 de agosto, arribó el HMS St. George, insignia del almirante Harry Rawson, que asumió el mando de la operación. En total, los británicos disponían de unos 900 marineros y fusileros, con artillería naval de última generación. La comparación era absurda. Era como enfrentar a un ejército medieval contra una potencia del siglo XX. Durante esa noche, la ciudad vivió una calma tensa. En el puerto, los cañones de los barcos apuntaban silenciosos hacia el palacio iluminado por antorchas. En las calles, los partidarios de Khalid preparaban barricadas. Los comerciantes cerraban sus tiendas apresuradamente. El ambiente estaba cargado de un miedo denso, casi palpable. Al amanecer del 27 de agosto, las campanas de las mezquitas resonaron sobre la isla, y a las 8:55, cuando apenas faltaban minutos para cumplirse el plazo, la respuesta de Khalid fue clara: prefiero la guerra antes que la humillación, resistiré hasta el final. A las 9:02 de la mañana, exactamente cuando expiró el ultimátum, los barcos británicos comenzaron el bombardeo.
Las aguas de la bahía se estremecieron con el estruendo de los cañones británicos. Una lluvia de proyectiles de los buques HMS Philomel, HMS Rush y HMS Sparrow, junto con otros navíos, abatieron sobre el palacio, que en cuestión de minutos empezó a arder. Los cañones del Glasgow intentaron responder, pero estaban obsoletos y sus disparos cayeron al mar sin causar daño. En pocos instantes, el barco fue alcanzado por la artillería británica y comenzó a hundirse lentamente en el puerto. El palacio, construido en gran parte con madera, se convirtió en una hoguera. Torres y cúpulas se desplomaban mientras hombres corrían desesperados. El humo y el fuego cubrieron la ciudad como un velo negro. La precisión británica era devastadora. El palacio comenzó a derrumbarse. La artillería de Zanzíbar fue destruida. El estruendo era ensordecedor. Los relatos cuentan que incluso a kilómetros de distancia se podían escuchar los cañones retumbando sobre la isla. ¿Y saben cuánto duró todo esto? Exactamente 38 minutos. La resistencia apenas duró lo que tarda en preparar una taza de té. En menos de 40 minutos, el ejército de Khalid quedó reducido a cenizas, la mayoría víctimas del fuego naval. En contraste, los británicos reportaron una sola baja: un marinero herido leve. El desequilibrio de fuerzas había sido tan aplastante que la guerra terminó casi antes de empezar. A las 9:40 el palacio estaba en ruinas y el fuego se propagaba por los alrededores. Khalid, viendo la derrota inevitable, huyó por una puerta trasera. Buscó refugio en el consulado alemán, donde estuvo un largo periodo, ya que los alemanes no aceptaron la extradición. El combate acaba y los británicos toman la ciudad y el palacio. La guerra más corta de la historia había terminado. Las consecuencias fueron sorprendentemente pequeñas en términos de pérdidas humanas, alrededor de 500 bajas del lado de Zanzíbar. El sultán Hamud ibn Mohammed fue instalado en el trono, tal como querían los británicos, y Zanzíbar continuó siendo un protectorado británico. Esta historia nos enseña varias lecciones interesantes. Primero, nos muestra cómo el poder militar y tecnológico puede crear desequilibrios enormes en los conflictos. También nos hace reflexionar sobre cómo la diplomacia y la negociación podrían haber evitado esta pérdida innecesaria de vidas. Es fascinante pensar que mientras algunos de nosotros tardamos más tiempo en ver una película o cocinar una cena, todo un conflicto internacional se desarrolló y concluyó en menos de 40 minutos. Esta guerra, aunque breve, cambió para siempre el destino de Zanzíbar y se convirtió en un peculiar récord histórico que aún hoy nos sorprende. Lo más irónico es que Khalid, quien desencadenó todo esto, logró escapar y vivió varios años más en el exilio. La historia oficial dice que Khalid fue un hombre obstinado, que prefirió arriesgarlo todo antes que renunciar a su corona, pero algunos rumores, transmitidos de boca en boca, aseguran otra versión, que el sultán había recibido sueños premonitorios donde se le advertía que no debía abdicar. Otros lo describen como un líder manipulado por consejeros ambiciosos, que lo empujaron hacia una guerra perdida de antemano. Sea como sea, lo cierto es que su decisión lo convirtió en protagonista involuntario de un hecho único, la guerra más corta registrada en la historia de la humanidad. Los británicos intentaron capturarlo varias veces, pero siempre logró eludirlos, hasta que finalmente falleció en 1927 en Mombasa, Kenia. El episodio de Zanzíbar nos recuerda la brutal desigualdad de fuerzas entre los imperios coloniales y los pequeños estados que intentaban resistir. Una desigualdad tan marcada que en apenas 38 minutos se decidió el destino de una nación entera. Hoy, más de un siglo después, las ruinas del antiguo palacio todavía evocan ese día. Turistas y locales caminan entre piedras ennegrecidas sin imaginar quizás que allí ocurrió una guerra que terminó antes de que los relojes marcaran la hora completa. Una guerra tan breve como letal, que demuestra que la historia no siempre se mide en décadas o en años, sino a veces en minutos. Si les ha gustado esta historia tan peculiar de nuestro pasado, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Cada semana les traigo historias fascinantes como esta, que nos ayudan a entender mejor nuestro mundo y el camino que hemos recorrido como humanidad. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué otras guerras cortas conocen? Cuéntenme en los comentarios. Y si quieren sugerir temas para futuros videos, también son bienvenidos. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima.